Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. ¿Cómo va esta Semana Santa? Tenemos metas, queremos alcanzar algo, queremos hacer algo el día de hoy. Hoy es martes santo. ¿Y qué quieres el día de hoy aprender? ¿Qué quieres lograr el día de hoy? El día de hoy el Evangelio nos va introduciendo poco a poco al trama de lo que nos va preparando para la cena de Pascua. Esa cena en la que Jesús va introduciendo lo que va a pasar, nos va preparando para el Jueves Santo. Escuchemos el Evangelio y veamos qué es lo que nos dice Dios el día de hoy para meditar en nuestras vidas en este martes santo. Nuestro Evangelio está tomado de Juan capítulo 13, versículo 21 al 33 y 36 al 38. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una señal y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: Aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: Con que darás tu vida por mí. Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como te decía, este Evangelio nos va adentrando poco a poco en esa escena de lo que es la última cena y nos va introduciendo a lo que va a suceder muy pronto. También nos va guiando a lo que es esa cena de Pascua, esa cena tan importante en el que para los judíos era la liberación, el paso de Dios en la historia de sus vidas. Y se supone que esta era una cena de alegría, pero esta vez no será así. Están todos reunidos. Imagínate ahí tú también, reunido y sentado en ese momento ahí con los apóstoles y con Jesús.
porque tienes que hacerte parte de. Y Jesús empieza a hablar y empieza a decir que alguien lo va a traicionar. Hoy en día tú te pudieras decir, ¿quién puede traicionar a Jesús? Ellos no lo podían entender porque era su maestro, era su mentor, era aquel que los guiaba, lo habían dejado todo para seguirlo. Entonces a ellos no les cabía en la cabeza que alguien fuera a traicionar a Jesús. En ese momento estaba pasando algo por el corazón de Judas. Y Jesús tuvo que haber visto algo bueno en ese hombre. Tenía algo bueno, porque Jesús si algo ve es la luz del corazón, y lo eligió. Y tuvo fe hasta el último en él. Pero Judas, teniendo sus expectativas muy altas, no entendía de lo que Jesús hablaba, del reino que Jesús proponía, de la forma de gobernar que Jesús proponía. Quizá él estaba desilusionado. No era una decepción. ¿Y cuántas veces nosotros no nos hemos visto en una actitud así como la de Judas? Que a veces esperamos tanto de Dios, a veces confiamos tanto en Jesús y cuando no nos concede aquello, cuando no llena nuestras expectativas, ¿cómo le hacemos? Yo creo que a veces nos vemos también traicionándole, ¿no? Pero aquí Judas se dejó llevar todavía por algo más feo, por algo más malo, el dinero. Vendió a Jesús por unas monedas. Imagínate tú vendiendo a aquel que dices querer por unas monedas. Qué difícil, ¿no? Judas tiene tanto que enseñarnos el día de hoy. Porque en verdad, como les decía ayer, esta es la semana mayor, esta es la semana más importante de nuestras vidas como cristianos, donde nos renovamos en la fe, donde crecemos espiritualmente, donde nos dejamos reconstruir. Es cuando entendemos lo que son los misterios de nuestra fe. ¿Y cuántas veces no le damos la espalda y dejamos que todo aquello que invade nuestra vida, el dinero, lo material, es como aquel bocado que entra a nuestra vida y cuando lo tragamos, a veces tragamos algo también que no nos ayuda a crecer, algo que nos hace traicionar de una forma a nosotros mismos y traicionar a Dios, traicionar a Jesús. Judas creo que el día de hoy se convierte en un buen ejemplo de lo que a veces no debemos de hacer. Se arrepintió y muchas veces, como lo hemos hecho nosotros, pero a veces ya es tarde, ¿verdad? Hermanos y hermanas, seamos conscientes y esto nos sirve para crecer y analizarnos. Todos tenemos un poquito de Judas. Todos tenemos esa avaricia y somos capaces de vender a Jesús, vender a Dios por unos cuantos centavos. Pero ahora veamos qué es lo que pasa con Pedro. A mí me encanta Pedro porque Pedro nos representa tanto, a todos, a mí principalmente, en el que digo, lo voy a dar todo, lo voy a entregar todo. Y me encuentro muchas veces negando a Dios con mis reacciones, con mis comportamientos, y me olvido de amarle, me olvido de seguirle, me olvido de las promesas que le hago, porque a veces mi orgullo, mi desidia, mi flojera son más grandes. Hoy Pedro estaba seguro de que, Señor, yo te voy a seguir y no te voy a dejar. Pero en el momento de la dificultad se acobardó. Y pasó lo que había pasado. Y es que, como les digo, Jesús conoce los corazones de cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús no deja de confiar. Él no se da por vencido en ti. Y Pedro sabía. Hay una imagen hermosísima en la que Jesús sostiene a Pedro y Pedro destrozado, llorando. ¿Y cuántas veces no nos vemos nosotros así, enfrente de Jesús? Al último, como cristianos, renegamos, lo maldecimos, pero de todos modos es el que nos levanta, es el que nos da la fortaleza. Judas no confió en la misericordia de Dios.
no confió en la bondad y en lo que era esa caridad de Jesús. Por eso les digo que a veces nos parecemos tanto a Pedro, porque somos tan testarudos, tan necios, pero también tenemos un corazón bueno, un corazón que se ablanda, un corazón que es generoso. Y al último vamos, arrepentidos, a pedir perdón a ese Jesús. Un Jesús que nunca nos va a rechazar. Un Jesús que quiere caminar con nosotros. Hoy es una buena oportunidad para preparar nuestra mente y nuestro espíritu y quedarnos ahí a la mesa con ese Jesús. Con un Jesús que va a padecer. Con un Jesús que nos representa a todos. Porque cuántos no nos hemos visto en esas situaciones en las que estamos tristes, pero la compañía de otros nos conforta. Hoy tenemos que estar a la mesa también. Tenemos que estar ahí con ese Jesús dándole ánimo. No debemos de dejar solo a Jesús. No lo traicionemos como Judas. No lo neguemos como sucederá con Pedro. Y así nos vamos preparando y así vamos viviendo esta Semana Santa. Hoy es Martes Santo. Hoy vemos cómo Jesús va preparándose, pero Jesús no debe de caminar solo. Caminemos con Él. Pronto será aprendido, recuerden. Y después empezará ese caminar, ese valle de lágrimas, ese valle de sufrimiento, pero no va a terminar ahí. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día, que tengan un martes santo y a vivirlo, y que nuestros propósitos no se dejen obscurecer por la maldad, por la envidia, por el celo, por la avaricia. Dejemos que Jesús enriquezca nuestras vidas. Dejemos que ese Jesús nos muestre esa gloria que Él solamente puede dar. Amén.